La conciencia es tan bonita que cuando te levantas, se reprograma para dejarte saber que eres tú. Es como casi como un videojuego que lo dejas, que lo grabas. Y cuando lo grabas, comienzas de donde grabaste. Fuimos muy creativos. En esta experimentación de nuestra vida fuimos muy creativos porque no tuvimos todos los recursos y nos hicimos recursivos. Entonces, eso también genera de que en tu vida cotidiana, y quizás ahí tú encuentras otro tipo de experiencia. Y esa experiencia hace que promueve una nueva sensación, pero también curiosidad. Porque la conciencia siempre está curioso de prácticamente decir, también de reconocer si hay ciertos peligros. Te quería preguntar esto, porque... Y en base a todas estas experiencias, buenas, malas, dentro de los sucesos que vivieron cada uno de los protagonistas, llamados apóstoles, se generaron muchos eventos en los cuales se tomó una decisión buena o mala. Porque no todas las decisiones son buenas. Bueno, bienvenidos al Ethics Go Podcast. Estamos aquí con nuestro químico favorito, David Andrade, y mi persona, Wendell. Vamos a hablar de la conciencia. Les cuento que hace un par de días lo grabamos, pero lamentablemente tuvimos pequeños problemas técnicos. Pero vamos a concientizar de que no se grabó y vamos a grabar hoy. Vamos a hablar de qué nos sirve la conciencia, ¿no? Y David va a tener sus ideas, sus hipótesis y también sus creencias, y lógicamente yo voy a compartir las mías, y de eso se va a tratar nuestro tema de hoy. Se va a tratar, y vamos a empezar, ¿no? ¿Con qué fin se creó la conciencia para los seres humanos? Para mí la conciencia se creó para hacernos llevar por un camino correcto, para poder discernir o poder escoger entre lo bueno y lo malo. Pero este bien y mal para cada persona es diferente, porque cada uno de nosotros está rodeado de un entorno diferente. Y como entorno hay que coger familia, amigos, el sitio donde vivimos. Muchas veces influyen mucho en tomar decisiones como buenas o malas. Por ejemplo, con Wendell vivimos en un sitio que era muy conflictivo y no por eso tomamos malas decisiones, porque detrás de nosotros tuvimos familiares que nos supieron orientar y hacer escoger con conciencia y irnos por un camino menos conflictivo y tomar conciencia de que nosotros necesitábamos desarrollarnos tanto en la parte humana, espiritual y también académica. Claro, me gusta tu respuesta ahí, porque es verdad, o sea, todo lo que adquirimos es, la conciencia es como que, y lo dijiste la vez pasada, se programa para alertarnos del bien y del mal. La conciencia también no solamente es un indicativo, pero también es un guía de exploración de nosotros mismos, ¿no? De poder discernir con nuestra conciencia qué es la mejor opción basado en todas las experiencias que hemos adquirido en la vida, pero también incluso cómo confrontamos nuestros miedos, ¿no? Y cómo también visualizamos con nuestra conciencia a dónde queremos llegar en nuestro propósito de vida. Porque la conciencia también es, es lo que nos da la identidad de lo que fuimos, pero también nos proyecta la identidad que queremos ahora obtener, ¿no? Y creo que la conciencia, más que un factor de alerta, nos ayuda a proyectar el futuro sin saber
cómo ese futuro va a llegar, pero sí nos ayuda a planificar en base a toda la información de nuestra vida, de cómo podemos llegar a ese futuro y cómo debemos prepararnos. Ahora, si elegimos bien o mal, es lo que nosotros a veces vamos en contra de la conciencia, ¿no? Claro, porque como, bueno, lo que conversamos esa vez, todos nosotros siempre pensamos en ganar. Y muchas veces el querer siempre ganar te hace escoger no el mejor camino. Muchas veces saltarte muchas cosas que dentro de tu convicción sabes que están mal, pero como siempre queremos ganar, este, mm, las, las saltamos todo por ganar, pero cuando podemos llegar a culminar la meta, pero si hacemos la retrospectiva, lo hicimos mal. Pero tú dijiste llegar a la meta. Dice lo importante es llegar a la meta, pero lo que te dará más satisfacción es llegar a la meta haciendo el bien. Es mucho más satisfactorio para ti. Claro, Porque yo creo que todos nosotros hacemos todo no para que las otras personas nos vean lucidos, sino que todos nosotros nos ponemos metas para cumplirnos para nosotros, para lo personal. claro, y es el fondo y también la forma, ¿no? Entonces, al parecer, la ética juega mucho, o sea, el conocimiento que uno adquiere, la conciencia también es como si adquiere un código de ética y de moral, que también te dice, bueno, sí ganaste, pero si ganaste con trampa, ¿qué tan satisfactorio sería? A diferencia si que ganas con todas las de la ley y pusiste todo el esfuerzo y lo hiciste en base a esfuerzo y tus convicciones, ¿no? Entonces tiene más valor. Incluso nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué luchamos mucho a veces contra nuestra conciencia? Porque nosotros siempre queremos discutir, hermano. Es de la naturaleza humana discutir para ser el mejor, para poder siempre estar, porque siempre estamos escuchando nuestros instintos de superación, de ser el rey de la manada, el lobo, el líder de la manada. Entonces eso nos hace siempre querer ganar, querer discutir o querer sobresalir. Son factores importantes, pero más importante creo yo es eso, hacerlo con conciencia. Y como hablábamos la vez anterior, este es como que nosotros programamos ¿cómo es que es? Este sistema operativo que da a nuestro cerebro y le mandamos toda esta información para que en la próxima ocasión nosotros poder decir, oh, que salga el diablito y salga el ángel y nos diga, esto está bien o esto está mal. Pero va a depender mucho de nosotros y de nuestro entorno. Entonces, nosotros somos los que programamos, somos los programadores de este nuevo código que cuando ocurra un evento, nosotros podamos discernir si está bien o está mal. Y esa es la conciencia. ¿Dónde se graba esa información? No lo sabemos, pero siempre va y sale para decirnos si lo estamos haciendo bien o mal, o simplemente si quiero decidir algo, la conciencia me va a permitir reflexionar y tomar la mejor decisión. Si nosotros lo hacemos, si pensamos mucho, vamos a encontrar muchos problemas. Y ahí viene la frustración. Claro, y a veces claro, y a veces debatimos mucho con nuestra conciencia, no solamente por como tú dices, el querer ganar, pero el querer ganar para controlar una situación o a veces incluso una relación con el afán de sentirnos empoderados, pero empoderados a base de controlar quizás hasta incluso lo incontrolable. Por ejemplo, no podemos controlar a otra persona más que a nosotros mismos, ¿no? Pero nos empeñamos a concientizar de que tenemos la razón para en ese entorno hacer que la otra persona esté equivocada. ¿Con qué afán? Psicológico, ¿no? El afán psicológico de una persona que si tiene la verdad, eso significa que
esa persona no tiene que pasar por un proceso de evolución porque tiene la verdad en sí. Eso significa que los que están equivocados tienen que evolucionar en torno a esa verdad. Y eso también quizás hace que, por ejemplo, los seres humanos quieran manipular su conciencia, manipularla para que ellos no tengan que pasar por un proceso de sufrimiento de cambio, porque seamos sinceros, el cambio es sufrimiento y la conciencia lo conoce muy bien. La conciencia sabe que para que uno adquiera un nuevo conocimiento, un nuevo talento, hay que pasar por un proceso de desconocimiento. Y ese desconocimiento a veces trae mucho miedo, trae también conlleva ciertos traumas porque te expones y al estar vulnerable siente que todos los ojos te ven y siente que como no sabes que las personas pueden tomar una represalia hacia tu desconocimiento. Entonces veo por qué quizás nuestra conciencia nos dice, oye, está bien que pierdas, pero vas a ganar más adelante, pero en nuestro proceso de pensamiento es que yo no quiero verme vulnerable. ¿Por qué? Porque me hace quizás ver débil y yo siempre quiero verme empoderado. Y a eso yo voy, o sea, ese sentido de identidad, de empoderamiento, eh, ¿hasta qué punto puede ser destructivo o constructivo? Mira, destructivo cuando quieres hacer muchas cosas o haces muchas cosas mal. Eh, Quieres dominar la verdad y quieres manipular para que se dé el resultado. Entonces, todo esto lo que hace es eso. Eh, yo creo que también aquí hay que añadirle un poco a que nosotros tenemos que generar mucha más gratitud, porque todos estos procesos que uno hace, tiene que tomarlos con gratitud, porque te hace sentir bien, te hace sentir feliz, que aunque estés perdiendo, vas a ganar, porque no podemos ganar todas las batallas. Tenemos que saber que hay dificultad en todo proceso, Claro, pero si das tu mejor esfuerzo, esto va a dar su fruto más adelante. O sea, mi conciencia me va a decir que, ok, tengo que perder, pero en eso tengo que tener un aprendizaje, porque si sigo dando la vuelta sobre el mismo problema, me voy a frustrar. Entonces, tengo que ser agradecido que estoy perdiendo, que estoy aprendiendo, pero a su vez debo generar la conciencia para generar un cambio. Si claro. no lo hago, voy a seguir dando y llegan estos círculos viciosos de hacer siempre lo mismo, de generar frustración, temor, y no superar esto me va a mantener mal. Claro, y Yo aparte, creo que hay que tener gratitud y agradecimiento con todo, porque vimos que hay que ser agradecidos, hermano, claro, y hasta con las cosas. así se generan muchos desórdenes emocionales, ¿no? Porque a veces la conciencia no nos dice que perdamos, pero sí dice, bueno, tienes que ceder. Y ceder no es perder. Ceder es otorgar la oportunidad a que la otra persona tome el liderazgo. Y a veces debemos de aprender a difundir la diferencia, ¿no? Entre ceder y también aceptación, porque también confundimos el perder con aceptación, ¿no? Entonces nuestra conciencia a veces nos dice, bueno, esa es la realidad, acéptalo. Y a veces no, ¿cómo voy a aceptar? O sea, y vamos en contra de lo que la conciencia nos dice, que prácticamente dice, bueno, no, ya, como la conciencia dice, bueno, ya he estudiado todo esto y lo he visto en el pasado. Te estoy dando la información para que tú puedas aceptarlo y así sacar una solución partiendo desde ese punto de aceptación. Y a veces se hace muy difícil entender de que a veces no todos tenemos que liderarlo. A veces otros tienen mayores talentos que tú y tenemos que tener conciencia de decir, bueno, esta tengo que ceder. ¿Por qué? Porque yo no soy el más fuerte en esa área. Pero cuando me toque acá, porque conozco mi fortaleza,
y así mismo como conozco mis vulnerabilidades, esa persona o ese grupo va a tener que ceder a mi liderazgo. ¿Por qué? Porque se conoce que ahí está mi punto fuerte, ¿no? Y eso es lo bello de la conciencia. O sea, la conciencia es tan bonita que cuando te levantas, se reprograma para dejarte saber que eres tú. Es como casi como un videojuego que lo dejas, que lo grabas. Y cuando lo grabas, comienzas de donde grabaste. Pero con más sabiduría. Exactamente, con más sabiduría es como si tuvieras más armas, como si te levantaste con un poder infinito. Pero, o sea, a veces no concientizamos que, por ejemplo, tenemos la dicha de ser consciente que tenemos conciencia. Sí. Es como que la conciencia está aquí y existimos y podemos ver que somos conscientes. ¿A qué, cuál es tu pensamiento de por qué tenemos podríamos decir, este talento? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro funciona por sí solo, es autónomo. Nosotros no podemos gobernar a nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nosotros podemos controlar ciertos hechos, no todo. El cerebro se reprograma solo, se gestiona solo. Es más, existe un cerebro dentro del cerebro, digámoslo así, para ponerlo, porque hay un sitio en el cerebro que gestiona al cerebro para que se alimente, para que gestione si la sinapsis nerviosa, para que funcione de por sí. Claro. Entonces, como es incontrolable, no hay conciencia sobre la conciencia. Es un ente autónomo. Entonces, y nosotros le damos las herramientas para que él cree las salidas, digamos así, cuando estamos en un aprieto, un embrollo, donde él nos ayuda a discernir qué está bien, qué está mal o qué debo de hacer. Porque cuando tú quieres tomar una decisión, acudes a tu conciencia. Así es. Y meditas en ello. Claro, pero ahí vienes y toda tu experiencia es como corres un programa que mira todas tus experiencias y te da las probabilidades, cuál es la probabilidad de ganar, cuál es la de perder, o en cuál tú sales victorioso, o cuál es la mejor decisión. Pero esto se hace rápido y va a depender también de cuánta experiencia tengamos. Claro. Y Porque si no la tenemos, solicitamos orientación. En base a esa información, también podemos generar decisiones en base a experiencia. claro, y te acuerdas que estábamos hablando incluso de la conciencia activa y pasiva, ¿no? La persona que experimenta y logra tener todos, toda la experiencia del experimento, cómo se sintió, dónde falló, o sea, y tenemos el pasivo, es el observador, el cual hay una diferencia entre ambos, ¿no? Sí, que el que experimenta generó miles de pruebas para obtener un resultado. En cambio, el pasivo simplemente vio el resultado y no tiene la experiencia enriquecedora de haber estado en cada parte del proceso. Claro, y por eso, por ejemplo, es tan importante ser el activo. ¿Por qué? Porque la conciencia también hace que creas resiliencia en la experimentación. ¿Por qué? Porque sabes que el momento que das con la solución, creas conciencia que el trabajo duro, el sacrificio, todas estas cosas que hiciste, llegaron a la conclusión de que pudiste obtener la solución. Entonces la resiliencia es el mayor obsequio que te da tu conciencia cuando eres la persona que sufres por medio del experimento. Más se le llama sabio al observador, el que solamente ve el resultado, pero cuando le toque ser resiliente, cuánta su sabiduría no va a saber cómo soportar la presión de la resiliencia. ¿Cómo obtuviste el resultado? Exactamente. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo manejaste la emoción
de las frustraciones cuando no te salía, ¿no? Porque de eso Sí, se trata, o sea, manejar esas emociones. Y a veces buscamos ser sabios, pero la verdadera sabiduría también tiene que ver qué tan activo tú te mantienes para crear resiliencias, ¿no? sí, es verdad, porque en la vida práctica eh, todos nosotros tenemos que experimentar mucho y es aprendizaje, hermano. No hay nada más hermoso que el aprendizaje, porque cada una de estas nos da experiencias y nos da incluso hasta ideas nuevas de cómo resolver algo. Y esto me sirve para una futura, eh, futuro problema que tenga. Puedo aplicar así ese problema de cómo resolver un problema matemático a cómo lo puedo hacer en una vida cotidiana, porque experimenté varios procesos. Mm. Entonces, todo esto hace que de verdad nosotros tengamos una conciencia diferente. Ejemplo, nosotros en nuestra edad de jóvenes, como vivimos en Claro, un sitio muy complicado, todas esas experiencias que nosotros vimos a nuestro alrededor, creo que nos hicieron tomar el camino que tomamos a la actualidad. Que estuvimos digamos, estuvimos a- hasta aquí en el lodo y salimos. así es. ¿Por qué? Porque experimentamos pobreza, experimentamos sufrimiento, no tener muchas cosas a la mano, experimentamos y fuimos muy creativos. En esta experimentación de nuestra vida fuimos muy creativos porque no tuvimos todos los recursos y nos hicimos recursivos. Entonces, eso también genera de que en tu vida cotidiana hay que ser recursivo. El recursivo es que si no tienes la herramienta de crear, es experimentado. Entonces, mi conciencia te va alimentando y se alimentó de todo esto. Entonces, nosotros vinimos de un sitio que no fue bueno. Y si te das cuenta, nuestra conciencia nos amoldó para llegar a donde estamos ahora. Y lo mismo pasa con cualquier otra persona que tocó el fondo y su conciencia se ve, y ahí viene la parte religiosa, que él vio que tenía que cambiar porque vio que la orientación o que lo bueno, lo malo, y se va a orientar. Y esa persona se siente bien cuando, digamos así, no renace, sino es que su conciencia genera eh, un deseo, no un deseo, ¿cómo decirlo? La felicidad de que experimentaste y generaste un resultado que fue muy satisfactorio y ganaste. Mm. Así es. Así es. Y me gusta que, por ejemplo, estamos hablando, ¿te acuerdas que estábamos hablando también que eh, hay muchas personas que tienen la teoría o una hipótesis de que vivimos una simulación? Porque la verdad, como hablamos, ¿no? De la conciencia y, por ejemplo, cómo constantemente vivimos en el futuro, ¿no? O sea, estamos un nanosegundo solamente en el presente y ya deja de existir. Y normalmente muchas personas tienen una hipótesis de que vivimos una simulación, porque a veces hay momentos en que tu conciencia piensa que ha vivido un momento y tú, es como si tienes un momento de déjà vu, ¿no? Está como quien dice, esto es como si lo he vivido, ¿no? Entonces, la proyección de que las personas piensan esto, ¿cuál es tu pensamiento sobre esta hipótesis? A ver, ¿por qué ocurren estos déjà vu? Y que están en una programación es porque si experimentas mucho, tienes muchos resultados y tu cerebro amolda este nuevo problema con algo que tú ya resolviste o un problema en el cual o ganaste o perdiste, pero ya tienes el conocimiento. ¿Ya? Entonces, cuando se te presenta el problema es como un déjà vu, dices, tú ya vivías, pero por cierto, que ya experimentaste tanto y no sabes dónde tu cerebro lo guardó. En el momento que lo necesitaste, el cerebro tomó esto
y lo proyectó y lo sientes como vivido. Entonces, estás viviendo el presente con experimentos del pasado que te hacen ver en un futuro. Claro. Y el cerebro como el cerebro como tiene que proyectar el futuro, la percepción del futuro, incluso cuando observamos algo, ¿no? O sea, tu ojo ve una pequeña parte, tu cerebro es el que proyecta lo demás. Como te digo, una pregunta que me hicieron, ¿por qué tú ves? ¿Por qué ves? ¿Por qué nosotros podemos ver? Y tú dices, porque tengo ojos, porque... No, nosotros podemos ver porque hay luz. Y no nos podemos ver, porque tú tienes en estos momentos bien los ojos y te pongo una caja oscura en tu cabeza donde no entra un rayo de luz, no vas a poder ver. Necesitamos la luz para ver. Asimismo, necesitamos el conocimiento para tener una conciencia. Claro. Y ya que estamos hablando en este campo, David, porque tenemos que ser conscientes de que hay una diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, ¿no? ¿En qué? Porque muchas personas pueden ser inteligentes y pueden ser muy conscientes. ¿En qué tú crees que lo académico ayuda a tu conciencia? Aparte de adquirir conocimiento. Lo que pasa es que la conciencia la adquirimos en base a situaciones que nos han enseñado que es bueno o malo. Porque una persona que, un ejemplo, toda su vida le han inculcado amigos, familiares, que robar es bueno, tienes que robar, tienes que defenderte. Si alguien te viene a querer hacer daño, saca un cuchillo, hiérelo. Esa persona, dentro de su conocimiento, cree que esa es la forma de defenderse, que así tiene que hacer las cosas. Entonces, en el momento que alguien viene y te quiere hacer daño o discute contigo, tu conciencia dice, tienes que defenderte, tienes un cuchillo claro. Entonces, pero esa es una persona que está y que fue programada bajo ese esquema de educación. Pero la persona al cual le educan dice, no, la violencia no es el resultado, hay que dialogar. Si una persona te va y te quiere agredir, hay muchas formas de defenderte, lo va a practicar en el momento que le toque tomar la decisión. Entonces, los dos adquirieron conocimiento, porque a los dos le dijeron y se lo programó cómo debían de comportarse, digamos, en la misma situación. Solo que uno, su conciencia va a decir, haz esto, tienes que hacer esto para solucionar tu problema. A la otra no. Entonces, ambos tienen conocimiento, ambos fueron alimentados con conocimiento, buenos o malos, pero hubieron orientaciones donde me hicieron tomar una decisión mala, mi conciencia hizo tomar la decisión mala, y acá, como fui programado, estructurado de esta forma, voy y tomo una decisión en base a mi conciencia diferente. Todo va a depender de cómo nosotros hayamos sido formados o programados. Si nosotros somos programados y fuimos creados como una sociedad en los cuales hay unos estamentos diferentes, vamos a actuar en base a ese medio en el cual nosotros nos desenvolvemos. Claro, y al parecer, por ejemplo, la conciencia es como un software que requiere de toda esta información creo que lo académico lo que ayuda es ayudarte a discernir la información, porque es importante tener conciencia de algo, pero que en base de conocer también discernir para poder utilizarlo. Es como tener un martillo y no saber cómo usar el martillo. Entonces, creo que la importancia de tener una educación académica es porque te enseñan a cómo discernir la información. Por ejemplo, tú como químico quizás sabes esto mejor porque muchas teorías químicas, pero después tú vas al laboratorio y es algo práctico y tú vas unificando lo que te dijeron versus con lo que tú tienes que practicar manualmente. Y quizás ahí tú encuentras otro tipo de experiencia.
Y esa experiencia hace que promueve una nueva sensación, pero también curiosidad, porque la conciencia siempre está curioso de prácticamente decir, también de reconocer si hay ciertos peligros. Te quería preguntar esto, porque ya que la conciencia es un sistema de alerta, por ejemplo, tú como químico, David, cuando tú tienes que hacer una mezcla química, que tú sabes que puede ser un poco peligroso, ¿cómo tú manejas esos casos? Primero, o sea, precaución. ¿Cuáles son las precauciones que tengo que tomar? Eh, Algo sencillo, por ejemplo, mezclar un ácido con agua. Eh, Primero te dicen cómo tienes que vertirlo. No es agua sobre ácido, sino pones el agua y ahí viertes el ácido, digamos así, porque puede generar una reacción exotérmica, te puede salpicar, utilizar medidas de seguridad, gafas, guantes. Entonces, ¿pero por qué se dio esto? Por en base a una experiencia, que alguien lo hizo y el resultado fue catastrófico. Entonces estaban diciendo, no lo hagas de esta forma, o no mezclen estos dos productos, ¿ya? Porque alguien ya experimentó y generó un resultado, bueno o malo, y se transmite esto. Entonces, y hay muchas cosas. Desde el mismo hecho, un ejemplo, hay líquidos que tú no los puedes sacar de su botella mediante la boca, con la boca, por ejemplo. Y hay gente que lo ha hecho y se ha quemado. Entonces dice, no, ya no. Es como al niño cuando le das algo, la comida está caliente y se ve que tú estás soplando un poco la cuchara para enfriar. Pero si el niño va y se lo mete a la boca caliente, nunca más lo va a hacer. Él mismo te va a comenzar la cuchara porque aprendió en base a la experimentación. Entonces su cerebro y su conciencia dicen, no, mala decisión. Ve que sale humo, está caliente. Así es. Y, y, y es increíble cómo, por ejemplo, el cerebro adquiere esta información y trata de advertirnos siempre de los peligros, ¿no? Y hablando también, por ejemplo, de la conciencia de que si vivimos en una simulación o no, porque siempre la pregunta es cómo, ¿por qué despertamos sabiendo que somos nosotros? ¿No? Y, o sea, para eso está programada la conciencia, para eso existe la conciencia. Por eso creo que genéticamente nuestra evolución también creó la conciencia. ¿Por qué? Pues tenemos que irnos al pasado, ¿no? ¿Cómo sobrevivimos? Y por qué nos volvimos un grupo de personas, nos volvimos tribales, porque conscientemente solos éramos presas fáciles de nuestros depredadores y concientizamos que si nos uníamos, nos íbamos a volver, primeramente, no una presa fácil para los depredadores, pero también podías pelear en contra de ellos y planificar y organizarte y salir de casa. Y ahí fue donde quizás aprendimos a concientizar nuestra vida y también la vida de otra persona. Y también, lógicamente, biológicamente estamos diseñados para emparejarnos, ¿no? Para procrear. Mi pregunta, David, ¿qué tú piensas sobre esas primeras etapas de por qué el ser humano comenzó a tener conciencia por otro ser humano? Mira, primero, algo conversábamos la vez anterior, que un niño cuando nace no tiene conciencia que es bueno o malo. Es un niño sin filtro, es arriesgado, digamos así, no ve un peligro en nada. Pero en base a los hechos que le van sucediendo por ser sin filtro, ya va reconociendo que es peligro y que no es, que es bueno o que no es bueno, o que es peligroso y que es, digamos así, una situación donde no le va a generar ningún daño. Asimismo, las, el ser humano como tal, en base a la experimentación del día a día, todos nosotros hemos
Todos nosotros aprendemos algo todos los días. ¿Ya? Y eso hace que nuestro cerebro nos genere y se guarde la información. Entonces, si yo vivo solo, se me hace difícil casarme. Entonces, si yo me uno a otra persona, ya somos dos que podemos cazar una presa. Pero si somos muchos los que vamos, podemos mucho más. A su vez, nosotros aprendemos mucho mediante la observación. Y si observamos mucho, así se crearon las sociedades mediante la agricultura, mediante la pesca, viendo. Primero que la semilla la botaste y después al tiempo creció un árbol, la agricultura, el comienzo. O cómo era transportar las cosas. Porque a qué animal podía yo subirme para poderme transportar. Se crearon la primera medio de movilidad, para acelerar la movilidad. Yo creo que las decisiones que nosotros tomamos, por lo que nosotros aprendemos, es para proyectarnos en el futuro. Porque son situaciones en las cuales nosotros aprendemos, pero no aprendemos para nuestro presente, sino para el futuro. Todas las decisiones que nosotros tomamos es proyectando en un futuro, que no lo visualizamos de que me va a servir esto de aquí a 50 años. No, me puede servir para algún momento de mi vida futura. Y nos vamos proyectando en el futuro. Tú no sabías a los 20 años, cuando estabas estudiando tu carrera, tú no te proyectabas qué ibas a hacer. Tú solo decías, me va a servir para mi futuro. Esto me va a servir. Entonces, dentro de las sociedades, las decisiones que se tomaban eran también para un futuro. No sabíamos cuánto iba a ser ese futuro y no lo sabemos, porque es la interrogante más grande que tenemos nosotros, es no sabemos nada del futuro. Nos preparamos para el futuro, pero es desconocido. Exactamente, quizás por eso tenemos miedo de perder nuestra conciencia al morir, ¿no? Porque tanta preparación para llegar a un momento donde toda esa información ya no existe. Y quizás eso conscientemente nosotros como seres humanos vivimos con ese temor de que lo que nosotros hicimos durante tantos años de preparación, sufrimiento, y recolectamos todo esto, llega un punto donde tu cuerpo es frágil y tu conciencia es fuerte por todo lo que tienes adentro. Pero es como... Pasamos esto, pero es que este conocimiento de nosotros, ¿a quién se lo transferimos? Al futuro. ¿Cuál es nuestro futuro? Los hijos. Exactamente, entonces, y eso se trata de lo bonito, es que transfieres tu información y quizás eso lo que la gente o las personas tienen un poquito de miedo es que piensan que su información se va a ir, pero no se da cuenta que lo estás transfiriendo. Y el transferir de esa información es que tu información va a seguir coexistiendo, porque ciertas culturas, ciertos valores, ciertas, incluso habilidades, esa persona, ese hijo o hija va a heredar, no solamente genéticamente, pero también por el conocimiento que diste y proyectaste y cómo invertiste en tus hijos. Es como plantaste tu semilla de conciencia en otro ser humano. Incluso hablemos de las parejas, ¿no? Parte de tu conciencia con una pareja, comienzas a unificar tus conciencias para volverse una sola conciencia, ¿no? Y sobre todo compartes, oye, yo ya hice esto y sé para dónde va, sé cuál es el resultado, entonces cambiemos en este punto, hay que tomar otra decisión. Mira, yo a mis hijas les digo, muchas veces digo, te doy este consejo, quiero evitarte el sufrimiento porque ya sé cuál es el resultado. Te enojas porque le ahorras, puede ser 1 año, 2 años, 10 años de experiencia. Y ellos a veces no lo toman, porque quieren experimentar. Pero a veces, y ahora voy a practicar esto también, de decir qué es lo malo que he hecho yo, a contarles cuáles son mis decisiones malas, para que también aprendan, no solo decir lo bueno, sino también lo malo. Y
quiero que lo sepan para que sepan qué es malo, o las decisiones malas que tomé, para crear también conciencia en ellas. Por ejemplo, que las decisiones, que aprendan solo las cosas buenas, que no quiero que sufran, sino cuáles fueron mis decisiones malas, para que aprendan a través de ellas. Y yo creo que van a aprender más de las decisiones malas que toman en la vida. Claro. Y es concientizar, ¿no? Porque si comenzamos a retribuir de cómo adquirimos una conciencia ética y moral, siempre me baso a, por ejemplo, yo soy lógicamente cristiano y en el cristianismo encuentras qué es la Biblia, ¿no? Entonces la Biblia, como dije la vez pasada, es la conciencia de Dios. Y a base de esa conciencia de Dios, tú puedes concientizar con la conciencia de Dios. ¿Por qué? Porque la moral y ética de Dios está por encima de nosotros. Y en la Biblia tú encuentras todas las experiencias habidas y por haber del ser humano, de codicia, de envidia, de venganza. Y él a través de todas estas vidas que han pasado y mensajeros que han tenido y profetas, etcétera, incluso enviando a su propio hijo, te enseña que el camino es hacer el bien, así cueste lo que cueste, así sufra, y a través del sufrimiento tus recompensas serán solidificadas. ¿Cómo? Porque tú te vas a sentir bien de hacer el bien, y eso nadie te lo puede quitar, y ese valor nadie te lo puede quitar. Y a eso yo quería hacer conciencia, ¿no? Porque a veces tomamos la Biblia y especialmente en el cristianismo se toma la Biblia para juzgar con la Biblia a otra persona. Pero el fin de la Biblia no es que cojas la Biblia y digas, porque estás viendo la viga del ojo del otro y lo estás con la Biblia dándole. No, la Biblia se hizo para que tú concientices con Dios, tengas esa relación uno a uno con Él y puedas discernir tu información en base a la conciencia de Dios. Y lo bonito es que tienes la oportunidad de autorreflejar tus conocimientos con un conocimiento superior. No sé, ¿qué tú piensas, David, en eso de tener esa alimentación de conciencia con una conciencia superior? ¿No? Como tú le dijiste, la Biblia, lo enfocaste, es la conciencia de Dios que fue transmitida a varias personas. Y esa moral y ética no está en detrimento ni en cuestionamiento. Sabemos que es lo correcto. Y en base a todas estas experiencias, buenas, malas, dentro de los sucesos que vivieron cada uno de los protagonistas, llamados apóstoles, se generaron muchos eventos en los cuales se tomó una decisión buena o mala, porque no todas las decisiones fueron buenas. ¿Ya? Hay que ser asertivos en esta parte, pero te ayuda a que tú como persona generes no solo lo malo, que veas si actúas mal cómo te va a ir, pero también si actúas bien, cuál es esa recompensa. O sea, que hay dentro de nuestra vida hay cosas buenas y malas, Claro. pero la satisfacción es hacer las cosas buenas. Así sean los sacrificios que tengas que hacer, el camino que tengas que tomar, las buenas decisiones generan gratitud. O sea, la conciencia te hace ir bien y que eso al final de cuentas te genera una gratitud, una felicidad. Porque en el momento que tú tomas malas decisiones, vamos a generar emociones malas. ¿Por qué? Porque aunque siempre queremos ganar, pero muchas veces perder también te genera gratitud. Y no pierdes, digamos, pierdes para ti, pero creas una conciencia. Así Para es. la próxima vez, hacer mejor las cosas y experimentar. Claro, y también, o sea, en retrospectiva, también es valorar el proceso, ¿no? El proceso donde el cual tú adquieres el conocimiento y la sabiduría para concientizar a un mayor.
Y por eso, por ejemplo, hablando ya de, por ejemplo, una conciencia evolutiva, y la conciencia tiene que ver mucho con el ambiente, porque hablamos del ambiente, ¿no? Nosotros venimos a un ambiente cultural donde, especialmente en la época de los 90, 80, era una cultura diferente al Ecuador que existe hoy, ¿no? La ley del sabido y todas estas cosas. Lógicamente uno, gracias a Dios, fue aprendiendo cosas que hicieron que ese factor no fuera tan influyente, porque al final de cuentas el que hace trampa al comienzo nunca termina bien, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte, David, porque, por ejemplo, la conciencia tiene mucho que ver con el conocimiento de su ambiente, ¿no? De su entorno y de cómo se maneja. Y hablamos de esto, ¿no? Supongamos que la raza humana se hace espacial y está conociendo otras galaxias o se hace intergaláctica, ¿no? Entonces, la conciencia va a reprogramar no solamente cómo piensas y cómo ves el universo, porque ya no estás viendo el mundo ni la gravedad donde existe, sino que va a reprogramar tu genética, tu cuerpo, porque ya quizás ya no es necesario tener una masa muscular como que tenemos, una masa ósea como tenemos. Incluso, ya que estos viajes son tan largos, ¿no? Y solamente supongamos son un astronauta por nave, supongamos, no estoy siendo metafórico, incluso tu biología de sistema reproductivo cambiaría, porque ya no sería necesario vivir tribalmente, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento sobre la conciencia y su ambiente en el espacio? ¿Cómo tú crees que cambiaría? Primero, vas a generar mucha claustrofobia, Mucha ansiedad. ansiedad. Pero, ¿por qué? Porque no puedes gestionar las mismas actividades que gestionabas. Una, dos, primero nuestro cuerpo no va a generar muchos cambios de manera muy rápida, pero vas a generar situaciones donde generes más cosas negativas que buenas. ¿Por qué? Porque primero vas a estar mucho tiempo o vas a estar en algo desconocido, donde te toca experimentar, donde te tocan situaciones nuevas que no has vivido y generar situaciones o experiencias te va a frustrar mucho porque vas a errar mucho. Y como no es el medio en el que tú te has desenvuelto, tú vas a generar de cero nuevas emociones, nuevos resultados, nuevas experiencias, que si vas como colonizador, la vas a pasar mal. Tu conciencia va a estar, pero si tú generas esto, digamos, como un libro donde tú apuntas cada una de las experiencias que has tenido y la transmites, ya el siguiente o la siguiente persona que venga ya viene con una nueva experiencia y generamos una nueva conciencia. Siempre el primero que va a experimentar es el que va a generarte el resultado, pero es el que más problemas va a tener consigo mismo. Así es. Entonces tienes que ser una persona muy fuerte en la parte mental porque se va a quebrar mucho. Claro, Porque al comenzar tú todas estas nuevas experiencias, vas a obtener mucha frustración. Entonces tienes que ir muy preparado porque las decisiones que te van a tomar no sabes cómo van a ir. Vas a ciegas, no sabes si vas a ser buenas, malas, pésimas. Y si muere alguien, no es como el videojuego que vuelves a comenzar, ¿no? Es que ya no está. Entonces, si alguna persona por una decisión que tú tomes mal le pasa algo, te va a caer muy mal. Lo llevas como una super experiencia y que tu conciencia va a decir, no, esto no hay que hacerlo. Pero yo creo que el primer colono o los primeros colonizadores van a tener muchos problemas y tienen que ser unas personas mentalmente fuertes. claro, y también pensar de que la conciencia siempre trata de buscar una paz, ¿no? Porque eso es lo que quiere el cerebro. El cerebro no le gusta estar incómodo. Y
solamente el pensar que tu conciencia comienza a decir, bueno, ¿qué información de esto nuevo tengo? No tengo nada, estoy incómodo. Entonces, no solamente la presión que va a generar, no solamente emocionalmente, pero también hormonalmente, pero también, o sea, esa presión va a hacer que quieras perder el control. O sea, vas a perder el control de ti mismo porque ya llegas al momento en donde ya no es sano donde estás. Por el simple hecho de que, por ejemplo, no puedes salir de una nave o no puedas ser lo que tú eras y lo que era tu identidad, porque ahora te vas a proyectar una identidad donde no te sientes seguro. Ese es el detalle. Proyectarte a un lugar donde no te sientas seguro y que nadie ha ido. También lo que creo que la gente debe también concientizar es que muchas personas piensan en hay que tener conciencia para crear una utopía, ¿no? Y las utopías son un fragmento de una imaginación. ¿A qué me refiero? Eh, si los problemas que tenemos hoy en este planeta, pensamos que al seleccionar personas inteligentes o personas con nobles y todo, va a cambiar en otro planeta. La historia nos enseña que nosotros no sabemos crear una utopía. O sea, vamos a tener los mismos problemas que teníamos en un planeta, lo vamos a tener en otro. Ahora, te pregunto, David, ¿tú crees que la gente es consciente de eso? No, porque, a ver, no todos. Hay gente que sí se plantea estos problemas, como nosotros lo estamos planteando ahora. No todos lo estamos planteando. Pero, claro, ¿por qué? Porque nosotros si vamos a otro planeta, ya venimos, y discúlpame, para hacerlo un poco más comprensible, es, tú eres el bacano, que ya sabes todo. Entonces tú quieres hacerlo a tu forma, a tu manera, y va a hacer que cometamos los mismos errores, aunque ya sabes el resultado. Claro. Pero dice, no, yo sé esto, pero si no has experimentado y vas a una nueva sociedad, eso va a generar problemas, porque son los mismos problemas que arrastramos llegamos en este caso, de este planeta. Lo vamos a llevar a otro, porque al ser desconocido quieres aplicar lo mismo, porque no has experimentado, no sabes. Y si eres una persona que no ha experimentado, simplemente quieres que el resultado sea igual al anterior. Entonces, no vamos a cambiar. Y nuestra conciencia va a actuar en base a algo que conoce. Eh, lo que habíamos conversado, tú en cualquier parte donde pierdes mucho, te frustra. Y tú quieres y sigues intentándolo y el resultado es negativo contigo hasta que te cansas y como en un partido de fútbol te van goleando 10-0, tú buscas por lo menos hacer ese gol que te dé la satisfacción, aunque ya sabes que estás perdido, tú quieres una victoria. Así es. Pero si no lo haces bien con conciencia, vas a obtener otro resultado negativo. Y me gusta lo que hablamos también en base de que, por ejemplo, cómo a veces concientizamos erróneamente, como por ejemplo un político que vive muy bien, tiene una casa muy grande, pero lo obtiene a punta de malos comportamientos y en base de robos, ¿no? Pero la persona, el vecino que no tiene tanto como ese político, lo ve como, como que qué chévere, qué linda vida tiene esa persona, pero no sabemos si esa persona tiene todos estos bienes, pero por dentro conscientemente no, o sea, está preocupado porque sabe lo que hizo y aparte que sabe lo que hizo, sabe que algún día va a tener que pagar el precio con la justicia. Pero las personas que están afuera lo que ven es, como quien dice, el efecto del iceberg, ¿no? Solamente ese 10% que todo se ve bien,
pero no saben el 90% de todo lo corrupto, que no solamente el acto de corrupción, sino sentirse corrupto. Y la conciencia juega mucho en eso, David. ¿Qué tú piensas? Sí, mira, como tú dijiste, nosotros muchas veces vemos el resultado, pero no el proceso. Entonces, si el proceso fue caótico, tú no le prestas atención, porque tú quieres, porque existe algo que nosotros tenemos que es envidia, y muchas veces sí envidiamos todo lo que vemos, el carro de la persona de al lado, vemos, el otro, mira, se compró esto, tiene esta marca de ropa, pero tú no sabes si esa persona cómo lo hizo, no sabes cuál fue el proceso. Y en los políticos tú ves que entran, yo he visto amigos que entran sin nada, y tú lo ves, yo los he visto, con acabado de plata, pero no están tranquilos. Es más, con algunos conversé y me dice, sí, hermano, eh, pero así como me ven de que yo tengo algo de dinero, a veces a mí me toca invertir también, porque obtuve un dinero malo, digamos así, mediante sobornos, mediante licitaciones donde tú sobornas y las ganas y obtienes un dinero. También, entre comillas, le llaman a ellos, hay que invertir. Cuando el partido político viene y dice, oye, hay estas elecciones y te lo dicen, tú ganaste tanto, tienes que poner para esto. Y eso indica que esa persona, como ya tiene un estatus que está arriba, otra vez entra al círculo vicioso y tiene que generar corrupción porque tiene que entregar, no decirlo, tiene que entregar un dinero con una, para no llevarlo a la parte religiosa, tienes que aportar, esta es como que la entrada, tienes que pagar una cuota mensual para mantenerte aquí. Entonces, no vive bien esa persona y nadie sabe el estrés que también tiene esa persona, porque primero tienes que actuar de manera ilícita y te pueden agarrar haciéndolo. Y además, si quieres seguir en el mismo estatus en el que estás, no dejes ese círculo. Tienes que generar más corrupción porque necesitas dinero, porque tienes que pagar tu cuota. Se llaman cuota política. Tienes que pagar. Entonces, Claro, y la corrupción viene con la corrupción viene con un precio y a veces no concientizamos de qué precio viene, porque no solamente es seguir en el medio y ese círculo hay que mantenerlo, como con más corrupción. O sea, te vas corrompiendo más. Y lo peor del caso, aparte de la corrupción, es que tú creas excusas a lo que tu conciencia te está diciendo. Lo estoy haciendo por mis hijos, lo estoy haciendo por el bienestar del futuro, lo estoy haciendo porque yo fui pobre. O sea, hay miles de excusas, pero la conciencia siempre te dice, eso está mal. Entonces, la diferencia entre excusar lo malo y hacer el bien, porque de eso se trata, ¿no? La conciencia desea que tú vivas en paz, porque la verdadera felicidad no está en adquirir todas las cosas que tú deseas, sino es de vivir momentos de paz. O sea, ni siquiera estamos hablando de un tiempo prolongado de paz, momentos de paz, donde tu conciencia no tiene que estar constantemente luchando contra tu idealismo o contra tus comportamientos. Es como si no le damos descanso a la mente. Y por eso creo que la conciencia es tan importante para nosotros, por la simple razón de que no solamente que es un guía, pero es el razonamiento de que incluso cuando nosotros tratamos de convencernos de que no somos una cosa, la conciencia sabe nuestra verdadera identidad y sabe que si te estás desviando, te lo reitera muchas veces.